Ser podcast. Now I can remember like it was only yesterday. Love was young and foolish, like a little child at play. But oh, how love has changed. I never dreamed how easily. 'Cause now I'm just a shadow, yeah, yeah, of the boy I used to be. Oh, yeah, yeah. And when I write the book about my love, it will be about a man who was torn in half, about his hopes and ambitions, wasted through the years. The pain will be written on every page in tears. When I write the book, when I write the book about my love, when I write the book about my love, I was a fool to myself. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes 7 de febrero y sin Francino, que está recuperándose del gripazo que tiene que llevar arrastrando estos días, y le mandamos un besazo desde aquí. Pero sí con Isaías Lafuente. Hola Isaías, buenas tardes. Rafa Panadero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Marta Fernández, hola. Saludamos a nuestro poeta Isaías, Benjamín Prado. ¿Por qué se dirá que las enfermedades se arrastran? Es una cosa rarísima. Acabo de pensar eso de arrastrar, lo que has dicho. Son ellas las que te arrastran a ti, que ¿no? te arrastras. Te dejan arrastrar. ¿Por qué las arrastras? No sé, ¿no? Yo cuando Buenas escuchaba- tardes, Buenas tardes, Marta. Benjamín Prado. Cuando he escuchado a Marta digo, joder, cómo ha mejorado Francino en la voz. Pero no. El pobre ahí está. Oye, no sé si alguna vez os habéis propuesto batir algún récord. Si nadáis, por ejemplo, ¿no? Esto que decir, bueno, a mí me pasa. Voy a intentar hacer hoy un largo más que de lo que nadé ayer. O si meditáis, voy a meditar un par de minutitos más a ver si Yo he aguanto. batido algún récord en no hacer nada. Me he levantado algún día diciendo, hoy no voy a hacer nada, y he batido algunos récords. Sí. Yo en esto de nadar exactamente como tú, pero paro en un largo. Sí. Voy a ver si hago un largo. Bueno, eso cuenta. El más Uno ya, más. voy a Yo ver no si hago quería, un pero largo. desde que llevo uno de esos estúpidos relojes que te dicen, y ahora respira. Pues Antes no respirabas. Eso te pasa por arrastrar un reloj, Benjamín, claro. Eloy Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Porque claro, estamos hablando de lograr récord, lograr un récord mundial. Esto ya convierte el reto en sí en algo extraordinario. Eloy Moreno, nuestros oyentes lo saben, es escritor superventas, creador del bolígrafo de Gel Verde o Invisible. Y mañana, Eloy, vas a intentar batir el récord Guinness de libros firmados. Esto es, vas a tener que firmar al menos 7.000 libros, ¿no? En Sí. 12 horas. Sí. Esto me salen 600 libros la hora, tienes 10 segundos por libro. Sí, Noto una risilla nerviosa. sí. Un poquito podría ser. Dice gente, disfruta. Digo, no sé si disfrutar va a ser la palabra mañana, ¿sabes? Pero ¿cómo te has metido en este berenjenal? Pues No, la pregunta es cómo vas a salir de él, pero bueno, explícanos primero cómo te has metido. ¿Cómo he metido? Pues yo creo que todas estas cosas surgen un poco de tonterías que a veces se dicen, ¿no? Resulta que muchas veces cuando hago firmas en Madrid, en la Feria del Libro, ¿no? Recuerdo que la última firma entre sábado y domingo fueron 15 horas firmando. Entonces dijimos, bueno, son muchas horas firmando, ¿quién tendrá el récord? ¿Quién tendrá el récord? Y empezamos a mirar y encontramos que había un indio que en 12 horas había hecho 6.904, ¿no? Dijimos, bueno, pues empezamos a hacer cálculos y dijimos, Vamos a lo hacer el indio. podríamos. Claro. Vamos a ver si llegamos a los 7.000, ¿no? Que has dicho. Y empezó como una broma y mañana aquí estamos. ¿No te vas a parar ahí o ahora vas a batir el de comerse botes de natillas? Ese ya no, ¿no? Mientras que firma. No. La clave es firmar solo o dedicar. Porque No, acá, firmar. Es solamente imposible. firmar. Sí, dedicar sería imposible porque, Bueno. claro, tienes que pensar la dedicatoria. ¿No? El récord son 12 horas, firma. ¿Y has estado entrenando y todo? Llevo meses entrenando. ¿Meses? Meses, claro. Y con las dos manos. Vas a Porque firmar. claro, yo no soy zurdo, pero al final digo, y si me falla una a las 6 horas, ¿qué hago, no? Entonces ya continúo con la izquierda. ¿Y ¿Y has cuánto cambiado- tienes ahora la marca? La ¿En marca. el- en No, el yo voy entrenamiento? haciendo entrenamientos, a lo mejor hago 3.000, Ajá. un día, otro día 3.500. Lo Como tú típico. decías, un poquito más cada día. Lo típico, Pero sí. Eloy, a ver, claro, porque también tiene que haber una especie de asistencia. Primero, como cuando los coches entran en boxes en la Fórmula 1, alguien que te dé los bolígrafos de tinta verde, y luego un pobre desgraciado que estará a tu lado contando los libros Un que vas equipo firmando. No, claro. Pues hay unas 50 personas para hacer el acto mañana. 50 personas, sí. Claro. Porque, claro, al final, una parte se hace en la editorial por la mañana. A las 6 de la mañana empezamos en la editorial y allí hacemos unos 3.000, 4.000.
por lo que pueda pasar, porque imagínate que después hay viento, llueve, lo que sea, entonces tener como la mitad por lo menos ya hecha, ¿no? Y entonces la otra mitad vamos a Callao, han hecho es como una U, como esto más o menos, una U gigante, yo estoy dentro de la U, como un ratón hámster, ¿no? Y entonces voy dando vueltas a la U mientras los voluntarios con la gente van poniendo todos los libros alrededor mío. Y yo voy filmando, vuelvo a dar la vuelta, Entonces, filmando. Como una simultánea de ajedrez. Muy bien, ¿No? Es la algo comparación. así. Oye, ¿ya has cambiado la firma? Porque igual no firmabas igual hace un año, ahora ya has tenido que simplificar. Una X es ahora. Claro. No, en serio, ¿la has modificado o sigue es siendo la mía. misma? Porque también es verdad que la mía es bastante sencilla, bueno, es la que hago toda la vida, pero claro, conozco gente, amigos míos, que cuando veo su firma digo, tú no podrías batir el récord, ¿no? Pues esta firma que pone nombre y apellidos, eso nunca podría. Oye, había Sí. una escritora de novela negra, se llama Sue Grafton, que estaba publicando una serie por orden alfabético, de asesinato, B de bala, C de crimen, D de delito, y se murió en la Y. ¿A ti qué es lo que te da miedo? ¿Quedarte en el 6900? Que te dé una tendinitis. Acabamos de contratar de llamar hace 10 minutos a un fisio para que a las 10, 11 venga a verme, ¿sabes? Pues si acaso, ¿no? Porque claro, llevaría 4 o 5 horas firmando y al final es verdad que yo estoy acostumbrado con la mano sentado, pero una cosa es estar de pie, yendo de un sitio a otro, al final no sabes por dónde te va a venir Esto al final cosa. es como un maratón. No sé si tienes previstas paradas técnicas a lo largo de la carrera. Sí, para comer y para otras cosas. Claro. Bueno, pero claro, hay que contarlo en el tiempo previsto. Hay unos pañales ahora extraordinarios. O sea, que tampoco... Oye, ¿y quién controla? O sea, ¿cuántos controladores tienes Sí. para ver que efectivamente lo que se certifique lo has hecho? Sí, parece que es sencillo, pero no es tan sencillo, ¿eh? Viene una jueza de Londres, de Guinness, ¿no? Una jueza a propósito para estar con nosotros todo el día. Después hay como 4 testigos que van con la jueza, porque la jueza no va a estar todo el rato contando, evidentemente, ya está mirándolo todo. Y después cada testigo tiene los típicos contadores estos que veis cuando entra gente a un concierto, ¿no? Eso más otro doble que hay en ordenador, es decir, hay como 2 conteos simultáneos más cámaras que también hay, es decir, que está muy controlado. Y entonces lo que se hace en la editorial, ahí sí que hay una cámara continuamente todas las horas y un conteador y también la jueza, y después aquí en Callao, a la salida, ahí otra vez está la jueza y quien cuenta, porque siempre el libro firmado, es decir, tiene que ser a la salida, no a la entrada. Y a la salida van contando los libros y van marcando. Oye, pero claro, entonces, con una jueza y 4 contadores, eso significa que después de firmar 7.000, tendrás que firmar 5 más, dedicándoselo a la jueza. Y a Pero los eso es ya 4 con contadores. dedicatoria. Eso Eso ya es con con dedicatoria. Ya. No, si el tema está que 7.000, o sea, si batimos el récord va a ser por mucho. Esperemos, ¿no? Si no me pasa a mí nada, porque al final solamente inscritos hay 3.000 inscripciones en Callao. 3.000, que si vienen 2 o 3 personas son 6 o 9.000 personas. Yo te sugiero que al final publiques la primera firma y la número 7.000, a ver cómo ha ido evolucionando en estas 7.000 firmas el A ver, gráfico. el trazo Sí, ya sí, es sí. distinto, ¿no? Oye, Oye, ¿qué y vais ya a hacer sería- luego con los libros? Mira, pues todos los de la editorial se van a repartir por todas las librerías de España, porque claro, al final van con un sello de Guinness y con una pegatina. Y esos son unos libros únicos, que es un libro que ha participado en un récord mundial. Entonces los de la mañana se reparten por todas las librerías de España y los de la tarde cada uno trae los suyos, claro, cada uno trae los O libros. sea, quien quiera puede ir a Callao a verte Sí. y a firmar. Máximo 4 libros hemos puesto por persona, porque si no se nos descuadra todo. Porque imagínate, viene uno con 20, que hay gente que decía que venía con 27, Claro. de toda su familia. Pero claro, vienes con una mochila, se cae la mochila, no puedes... Te rompe el ritmo. Claro, rompe todo el ritmo. Entonces hemos dicho que máximo 4. Oye, y esto que no suena a broma, ¿vas a desayunar algo especial? Esto cuando corres un maratón, bueno, hay una dieta la noche anterior, la mañana esa, ¿vas a hacer algo especial? Pues me tengo que levantar a las 4. Nos recogen a las 5 de la mañana, ¿no? Y creo que ahí no tendré mucha hambre aún. Y después empieza oficialmente a las 6, se pone el crono. Y allí en la editorial van a tener como comida, ¿no? Sándwich, tortilla, para que pues cada hora por lo menos... Que tiran tirando, así desde lejos, ¿no? Como, no sé, porque no vas a poder parar para comerte la tortilla Pero esa. estas paradas, las paradas para tomar algo, para beber algo, para ir Al baño, al sí. cuarto de baño, ¿esto se descuenta No, o no? no. O sea, el Se reloj cuenta, sigue. El reloj sigue. Te puedes ir al cuarto de baño con 3 ejemplares por lo menos Sí. para amortizar, ¿no? Hasta Vale. el traslado de la editorial a Callao cuenta. También. Claro, y habrá tráfico, porque es un sábado, ¿no? Por la Gran Vía habrá tráfico. Entonces, claro, hay que tener los tiempos está todo muy estipulado y llevamos meses, ¿no? Meses organizando esto. Y cuando no haces locuras, no tú... no te vayas a comer un libro y firmar un sándwich. Podría pasar. Cuando no haces locuras en circunstancias normales, ¿cómo es tu firma? Porque hay de todo tipo, ¿no? Hay gente que hace dedicatorias amplias, otras breves, otras sencillamente la firma. ¿Lo tuyo cómo es? Sí, yo hago dedicatoria y casi siempre pregunto a la persona qué le ha parecido el libro, qué ha sentido, ¿no? Entonces hago una dedicatoria un poco
personalizada para esa persona, ¿no? No pongo para mi mejor amigo, que eso ponen algunos y no lo conoces, ¿no? A la persona. Entonces, son más pausadas, evidentemente. No quería batir un récord del libro, pero yo recuerdo, entre las cosas que me han hecho gracia en la Feria del Libro, ver cómo lo hacía Mario Benedetti. ¿Cómo? Mario Benedetti casi siempre ponía lo mismo. Con mis mejores ojalás, Mario Benedetti. Y entonces, por cada libro que firmaba, hacía un palote. Cuando tenía 10 palotes los tachaba y luego contaba cuántas filas de 10 palotes tenía. Y yo ¿Para qué? Eso como los días de Mario, cárcel, ¿eh? ¿Para qué haces eso? Mario me dijo, me gusta saber cuántos he firmado. Y firmaba 200 ejemplares, firmaba muchísimo y tal, ¿no? Pero es de lo más curioso que he visto Benedetti haciendo palotes. O sea que está intentando bater un récord de palotes. No sé. También sería otra opción. Oye, Eloy, tú que escribes para un margen muy amplio de públicos, ¿qué leía el Eloy adolescente? ¿Te acuerdas? Sí, yo leía muchísimo, ¿no? De ahí un poco creo que me viene el tema de escribir. Leía muchos, ¿acordáis aquellos libros de Elige tu propia aventura? Sí, claro. Buah, que hoy en día no, creo que se reeditaron una vez, pero no funcionó. Sí. A mí me encantaban. O los 5, ¿no? O lo de Barco de Vapor. Un poquito, sobre todo también mucho cómic, ¿eh? Yo era muy de Asterix y Obelix, me encantaba, Mortal y Filemón, todo aquello. Sí que leía mucho, la verdad que sí. Ahora con Trump se podrían reeditar, ¿no? Porque cada día Trump nos propone una nueva aventura. Sí, totalmente. Nunca sabes. Pero no la eliges tú, que es lo malo. No la eliges tú, bueno, ojalá la pudiéramos elegir, ¿no? Va a prohibir libros que no hablen de él. Oye, queremos hablar del plan de fomento de la lectura que ha presentado hoy el Ministerio de Cultura, en el que participan más de 400 autores de nuestro país, entre ellos Manuel Rivas, Mónica Rodríguez, la Premio Nacional de Literatura Infantil, o nuestro Benjamín Prado. Benja, no es la primera vez que tú te unes a este proyecto, ¿no? No, y además me he unido siempre. A mí siempre que me llama una profesora o un profesor o me va a ver a una firma o lo que sea para decirme que vaya a su sitio, le digo seguro, voy seguro. Con una condición solo, que los alumnos, las alumnas tengan un libro mío y lo hayan leído de verdad. Porque a veces, bueno, pues que si te bajas de internet y tal, ¿no? Y entonces es una experiencia muy bonita. Yo voy a los dos. A este consiste en que lees un libro tuyo y les hablas. Tienes experiencias maravillosas porque estás estrenando lectores, te dicen cosas alucinantes. Es muy, muy bonito. Y además luego pasan 15 años o 10 años y te viene uno a una firma y te dice, es que usted vino a mi colegio y tal, y mira, he publicado mi primer libro de poemas y te hace una ilusión que te mueres, ¿no? Y luego hay otro que es el ¿por qué leer a los clásicos? Que tú Lo has defiendes dicho, ¿no? mucho. Bueno, pues yo suelo elegir, yo siempre pienso, vamos a uno que esté más cerca. Si les hablo igual de Alberti van a pensar, esto es una cosa remota, este señor debía llevar espada y trabuco seguro todavía, ¿no? Entonces les hablo, por ejemplo, de Ángel González, que es un poeta muy, muy fácil, muy accesible, pues, aparentemente fácil, quiero decir, en la lectura, y lo que me hace ilusión es pensar que siempre digo que los libros tienen portada, pero no contraportada, sino puerta, ¿no? La contraportada es una puerta a otro libro, si te ha gustado, ¿no? Entonces esperar que les guste Ángel y luego lean a Gil de Viedma, luego lean a Ángela Fierro-Meris, etcétera. No sé, es muy bonito. Yo lo hago feliz esa actividad. Clásicos contemporáneos, ¿no? De alguna manera. Pues ¿sabes qué pasa? Yo creo que vivimos en unos tiempos en que los chavales están tan obsesionados por estar al cabo de lo que está pasando en este momento que no tienen tiempo de mirar hacia atrás y la cultura es de atrás adelante siempre. Tienes que conocer lo que pasó y no es vivir solo de la novedad, del titular y del hit del momento. Entonces, tener la suerte, yo le voy a ser una suerte, que me dejen ir a un instituto a hablar de Ángel González, por ejemplo, a las chavalas, los chavales, a mí me parece que me están dando una oportunidad maravillosa de abrirles un mundo, bueno, pues como decía Eloy, ¿no? Empiezas a leer y de pronto un día estás escribiendo, ¿no? Yo creo que otra vía para entrar a la lectura y sobre todo para llegar a la poesía sería a través de la canción. Tenemos un montón de autores que son grandísimos poetas, con algunos has colaborado tú, y yo creo que desentrañar lo que hay detrás de una letra aparentemente normal de una canción, que está cargada de todo tipo de figuras retóricas, de metáforas, de jugar con las palabras, ¿no? Yo creo que es una buena vía también. Yo si fuera profesor de lengua lo haría, desde luego. Sí, y además es que a ellos les encanta que les cuentes el cómo. Claro. No el qué. Claro. Cómo se hace, y cuántas cosas se tachan, cómo se llega. Hemos llegado a esa conclusión, ¿no? Sí. No, pero es que es verdad porque tú estás en una clase, le estás hablando a 30 y tú sabes que ahí hay dos que escriben. O les gustaría escribir, que quisieran ser tú de mayor, lo cual no es muy difícil, porque si les va a hacer pues le voy yo, pues bueno, pues un paso, digamos, casi inmediato. O si va Eloy, pues un chaval que podrían ser él dentro de un tiempo, ¿no? Si tienen el talento necesario, ¿no? Y para esos dos hablas en especial. Y además, yo juego muchas veces, es un juego privado mío, ¿no? Pero juego muchas veces a ver si les descubro.
Yo le A miro ver. sí, porque hay una chavala allí que te mira de una manera especial, uno que toma notas y ese seguro que escribe. Ese seguro. Y luego de igual es otro que no ha dicho una palabra. Pero bueno, me divierte haciendo eso. Es muy bonito, es una experiencia preciosa, la verdad. Sí, tu contacto, Eloy, con los adolescentes lectores, ¿qué ves en ellos o qué les intriga, qué les llama la atención, por ejemplo, de la lectura? Sí, además yo he ido a muchísimos con el tema de Invisible, ¿no? Por el tema del bullying y con redes ahora también he ido a muchos institutos, también presencialmente, otras veces últimamente virtuales, ¿no? Una cosa muy, muy curiosa que mucha gente quizás no sabe, ¿no? Han salido los últimos datos de lectura y la franja de ¿Qué más lectores lee? más son los jóvenes. Sí. Más que los adultos. Sí. Es increíble. Pero bueno, Con yo lo cual veo. nos da mucha esperanza Claro, en claro. este mundo loco que tenemos. Y Sí. si te metes en internet, ves que hay un montón de cuentas de booktubers que se llaman, ¿no? de libros, cuentas de libros con miles de seguidores que están leyendo el libro y lo están comentando. A mí eso me encanta. O sea, que estamos consiguiendo que de repente otra vez, ¿sabes? Desde abajo, como tú decías, se vuelva a leer. Y eso yo lo noto mucho cuando voy a los institutos, que hay mucha gente que sí, que entre ellos se recomiendan libros. Yo tengo una experiencia maravillosa con uno de mis libros y es que en el colegio de mi hijo, pues yo le dije a mi hijo, oye Pablo, si queréis un día, pues voy allí y os hablo de Clara Campoamor. Y él se lo dijo a la profesora lo cogió al vuelo y no fue la clase de Pablo, fueron los 3 cursos de su clase y los 3 cursos siguientes. Me encontré con 150 críos y crías de 10, 12 años más o menos. Y estuvimos hablando, era la cosa de una clase de 1 hora y media. Estuvimos 3 horas hablando, ellos preguntando. Y al salir me coge una renacuaja por el brazo y me dice, ¿qué, Isaías? Si hubiéramos mandado las mujeres antes, ¿verdad? Digo, lo has entendido perfectamente. Es alucinante la capacidad que tienen de acercarse. Y es verdad que a veces tienen este afán lector que después en un momento dado se pierde y lo que hay que procurar es que no sea un bache, ¿no? O que sea un bache solamente y que después se retomen, porque yo creo que la lectura es como la bicicleta, ¿no? Que si has leído bien de niño, pues un día lo recuperarás, aunque ya sabes que yo lo tengo pierdas. la teoría de que nacemos lectores. No conozco un niño al que no le guste que le cuenten un cuento. Eso es imposible, Claro, no existe. claro. Luego nos vamos separando de los libros, pero lectores nacemos todos. Oye, voy a volver al reto. ¿Tienes preparada la cena de esta noche? Ya sabes lo que... Ligera, no sé, pero poco. Oye, poco. el escritor indio que actualmente tiene el Guinness se llama Vikrant Mahajan. Sí. Claro, así cualquiera. Algo así. Yo no sabría pronunciarlo. Pero firma con V. Eso, su Total. firma es una V. ¿Lo has leído? ¿Te has puesto en contacto con él? ¿Sabe lo que vas a hacer mañana? No. Viene mañana, No, Callao. ¿Viene a boicotear el acto de Del mañana? 2016 creo que es Sí, el récord, sí, 30 ¿verdad? de enero de 2016. Sí, pues no he tenido contacto con él. Creo que tampoco sabe nada de esto. Bueno, pues estaremos pendientes mañana. Sí. El lunes te preguntaremos. Bueno, mañana estaremos pendientes y el lunes, si superas esto, que yo creo que lo vas a superar, hombre. Con te lo, que hemos, llamaremos. con lo que hemos practicado, Oye, con lo que hemos movido. ¿El próximo libro cómo va? El próximo libro muy bien. Bueno, salió... ¿Está en la cabeza solo? No, digo el siguiente. próximo, el siguiente. Aún no está ni en la cabeza, ¿no? No está ni en la cabeza. Lo mismo se te ocurre mañana, entre Quizás. una firma y otra. Bueno, Eloy, ¿te quedas un ratito con Sí, nosotros? Venga, perfecto. vamos a otra cosa. Porque decía antes, yo en este mundo loco es un alivio saber que nuestra juventud se asoma a la cultura a través de la lectura, porque si miramos a nuestro alrededor tenemos susto o muerte. Por un lado, tenemos a los líderes de la ultraderecha europea llegando a la cumbre que se va a celebrar en unas horas en Madrid. Tenemos a Trump imponiendo sanciones al personal del Tribunal Penal Internacional que investiga a estadounidenses o a sus aliados como Netanyahu. Por cierto, se sigue sin distribuir la ayuda humanitaria a Gaza a pesar de la tregua. Y da pena, da mucha rabia mirar a nuestro alrededor. Así que os propongo que miremos un poquito más lejos, porque ahora, hoy en un ratito, un equipo de científicos se va a reunir para analizar cómo podemos comunicarnos con civilizaciones extraterrestres. Javier Gregory, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gregory es nuestro especialista en ciencia. Están a punto de empezar esas jornadas que ha organizado el Instituto de Astrofísica de Canarias en Tenerife con este hipotético contacto extraterrestre en el centro de su agenda, ¿no?
Sí, es decir, ¿cómo habría que realizarlo? Porque estamos acostumbrados a ver esas imágenes en películas de ciencia ficción, ¿no? Como la famosa ET o Encuentros en la tercera fase, la Tierra que recibe un mensaje enviado por una civilización extraterrestre o incluso una nave muy sofisticada que llega a nuestro planeta. Pero ¿cómo podríamos comunicarnos? ¿Con música, como en Encuentros en la tercera fase? ¿Con ecuaciones matemáticas, que sería un lenguaje más universal o menos? ¿Habría que decirles o no a esos hipotéticos extraterrestres más desarrollados que nosotros, que tenemos bombas tan peligrosas como las bombas atómicas, por si se lo toman a mal? No habría que dar muchos datos, como me decía en la última entrevista que tuvimos aquí en La Ventana Stephen Hawking, para no darles pistas para conquistar la Tierra. Es un tema que parece fácil, pero es muy complicado, ¿no? Y también es un hipotético primer encuentro que también es muy complicado, porque el universo es tan grande que hay también muchos científicos que dicen que nunca nos vamos a encontrar por las siderales distancias, ¿no? Pero también es importante porque esta reunión, que se organiza hoy y mañana por un proyecto LIOM, que es muy importante, que ha puesto en marcha el Instituto de Astrofísica de Canarias, también se va a evaluar por expertos internacionales cuáles son ahora mismo los mejores sistemas, telescopios, naves espaciales, para intentar buscar vida más allá del sistema solar, ¿no? Y hay una buena noticia, y es que se quiere construir un nuevo gran telescopio de más de 50 metros de diámetro, y el primer prototipo de ese gran telescopio para buscar biomarcadores en exoplanetas, que son planetas que están dando vueltas alrededor de otras estrellas que no son nuestro Sol. El primer prototipo ya se va a construir en Canarias, de 3,5 metros, y eso es una magnífica noticia, porque es una nueva tecnología de telescopios mucho menos pesados, más baratos, y esto es una nueva vía para encontrar pues nuevas tecnologías de espejos de telescopios, que va a ser muy interesante, y es un tren que tecnológico en el que España va a participar, y es una magnífica noticia. Es decir, que tenemos el lado, digamos, de ciencia ficción, que es ese primer encuentro con los extraterrestres, pero el lado ya supercientífico de telescopios que estamos ya utilizando para buscar esa vida en otros planetas, y que en los próximos años, por ejemplo, con el James Webb, que está en el espacio, pues podemos tener ya esa noticia que a mí ojalá algún día me gustaría dar, de que se han encontrado, si no civilizaciones extraterrestres como la nuestra, o más desarrolladas, que va a ser muy complicado por las distancias, si al menos esas primeras pruebas de vida extraterrestre, quizá en las lunas de Saturno o quizá en el subsuelo de Marte, ¿no? Carlos Briones, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Carlos está entre los expertos que participan en el Congreso, es investigador del CSIC, en el Centro de Astrobiología. ¿Qué posibilidades hay de que nos enfrentemos a esto, en un intercambio con extraterrestres en un futuro próximo, Carlos? Bueno, pues realmente muy pocas, ¿no? Porque si aún no tenemos evidencia de que exista ninguna otra vida en el universo, más allá de la terrestre, pues imagínate una vida inteligente, desarrollada, tecnológica y con capacidad para comunicarse con nosotros, ¿no? Entonces las posibilidades son pocas, pero merece la pena estudiarlo científicamente, y también, bueno, pues desde el punto de vista sociológico, ¿no? ¿Qué pasaría si nos encontramos con alguien que llama a nuestra puerta cósmica? ¿Y qué pasaría? ¿Hay cosas que les deberíamos de decir y hay cosas que mejor nos tenemos que guardar? Pues mira, viendo los informativos de los últimos días y lo que contáis en la cadena SER, por ejemplo, constantemente, ¿no? Las últimas semanas, habría que decirles que no lo hagan como nosotros, ¿no? Que por favor sean mejores, ¿no? Bueno, en realidad la cuestión es si recibimos una señal. Antes Xavier Gregori hablaba de películas. Efectivamente es una buena forma de centrar el problema, ¿no? Pues sí, una señal, yo diría, tipo la película Contact, ¿no? Una señal que captan radiotelescopios y que tiene todo el aspecto de haber sido generada no por la física del cosmos, sino por una inteligencia. Pues primero habría que ver de dónde viene, a qué distancia se ha emitido. Lógicamente van a ser decenas, centenares o miles de años luz. Y claro, entiendo que la humanidad tendría que escoger quién o qué grupo humano o qué persona es el interlocutor, ¿no? Como decía Carl Sagan, nuestro añorado Carl Sagan, quién habla en nombre de la humanidad, ¿no? Y responder, ¿no? Responder con otra señal codificada de forma que pueda llegarles, pues si ha tardado 200 años porque la estrella de la que viene está a 200 años luz, pues sabemos que la respuesta va a tardar otros 200 años. Es decir, la comunicación va a ser muy difícil, pero al menos
si nos mandan una señal, digamos, lo educado sería devolver la señal, ¿no? Carlos, Otra cosa es, como decíais antes, disculpa, Stephen Hawking y otras personas piensan que a lo mejor es mejor mantenernos ocultos, es decir, estar debajo de la línea del radar, ¿no? Que no sepan que estamos aquí, por si acaso, por si vienen con afán conquistador. Pues, claro, es que mantenernos ahí en el gran silencio. Carlos, hablabas de películas y de la codificación de la señal. Creo que una de las mejores es Arrival, porque se basa en ese cuento de Ted Chiang, en el que además, claro, el problema es cómo nos ponemos en contacto y cómo codificamos, porque lo de Encuentros en la tercera fase con las notas era muy bonito, pero mira que lo mismo nos están mandando señales. Esto, con estas notas. Claro. La nave que contestaba también. Que lo mismo nos están mandando señales y como no son como estas, no nos estamos enterando. Claro. Ojalá fuera así, ¿no? Porque eso querría decir que ellos tenían oído y además buen oído, ¿eh? Porque nos responden exactamente cuando vamos cambiando las notas. Arrival o La Llegada es una de mis pelis favoritas, realmente. Yo siempre en mis libros y en mis conferencias hablo de Arrival porque me parece una forma muy buena de imaginarnos otros seres vivos que han venido aquí con intención en principio de comunicarse con nosotros, movidos por su curiosidad, pero que tienen una forma de comunicación totalmente distinta. Entonces, bueno, pues ahí está un equipo interdisciplinar, ¿verdad?, con una lingüista como protagonista para intentar entender qué nos dicen y de qué forma se comunican. Porque, claro, uno de los problemas en todo este campo de investigación es que somos muy antropocéntricos, ¿no? Yo creo que es un problema en general, pero en este ámbito es problemático porque pensamos que todos van a ser hombrecillos verdes parecidos a nosotros y que más o menos de primeras nos vamos a entender, ¿no? Para bien o para mal. Pues bueno, lo más probable es que no nos entendamos en absoluto. Que si existen otros seres tecnológicos, habrán crecido con otras condiciones físico-químicas, en otro ambiente, sus presiones selectivas habrán sido distintas, habrán evolucionado de otra forma y no tendrá nada que ver cómo se comunican con lo que nosotros entendemos que es la comunicación. Qué interesante. ¿Podremos...? No, estaba pensando que igual con esto es verdad que el ejemplo de la música de Encuentros en la tercera fase igual no es muy apropiado, pero sí parece que la música podría ser más sencillo que un lenguaje. Sí, sin duda, pero y yo soy muy partidario del uso de la música como forma de comunicación, porque lo vemos, la universalidad de la música en nuestro propio planeta, ¿no? Culturas distintas o idiomas distintos al final pueden converger en la música, ¿no? Tú te emocionas con música japonesa o brasileira. Pero eso quiere decir que esas otras personas, esos otros seres, ¿no?, que se comunican con nosotros, tienen sentido del oído. Yeah. Y no necesariamente. Claro. Sí. Imagínate que han crecido en un entorno en el que no hay gases que transporten ondas sonoras por la atmósfera, o que son seres que han crecido en, por ejemplo, escenarios como el que nos brindan los satélites de Júpiter y Saturno. Perdona, hay un avión, estoy aquí hablando... Uy, pensaba que era una nave. Sí, una señal. Ay, Dios mío. Además, tendríais que verlo porque está pasando al lado del radiotelescopio que tienen en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Entonces, la imagen es totalmente futurista. Bueno, pues como os decía, claro, imagínate que la vida ha surgido en un satélite estilo Europa, satélite de Júpiter, que suponemos que si hay algún tipo de vida, estará creciendo en el agua que hay por debajo de una capa de 20 kilómetros de hielo. Debajo hay un océano muy profundo de agua líquida y ahí puede haber vida. Si esa vida llegara a ser inteligente, no tendría probablemente ni vista ni oído. Claro. Imagínate. ¿Cómo podemos comunicarnos con seres quizá tan inteligentes con nosotros, vamos a imaginarlo así, pero cuyos sentidos son totalmente distintos porque han crecido en un entorno en el que no necesitan la vista y el oído? Caramba, el 90% de nuestros referentes, ¿verdad?, culturales, comunicativos, están basados en la vista y el oído. Y también quizás esté un poco pesimista, pero habría la posibilidad de que no llegue un ser vivo, sino un ser muerto. Es decir, que no haya, digamos, sobrevivido al viaje interestelar, ¿no? Pero bueno, alguna pista nos daría de ellos y de su civilización. Sí, de hecho, fíjate que cuando buscamos vida extraterrestre, por ejemplo, en el planeta Marte, buscamos tanto lo que en inglés se dice extinct y extant, es decir, extinguida y actual. Ajá. Si hubiera, por ejemplo, microorganismos que vivieron hace 4.000 millones de años y que ya están muertos, sus fósiles o las formas que hayan dejado, las composiciones moleculares de lo que quede de ellos, nos daría muchísima información, ¿sabes? Entonces, si encontramos seres muertos, en el sentido de que alguna vez han vivido pero ya no, sería también muy interesante. O sea que eso no es un problema.
Pues estaremos también muy pendientes de, no sé, de si hay conclusiones después de la reunión, Carlos. Bueno, supongo que como ocurre siempre con las reuniones científicas, habrá debate, habrá muchas preguntas y quedarán más preguntas. A los científicos lo que se nos da bien, como suelo decir siempre, es plantear preguntas y no tanto dar respuestas, ¿no? Pero bueno, estos temas yo creo que son fascinantes. Sí, es la vieja pregunta de si estamos solos y va a dar para mucha discusión y estos días seguro que son muy interesantes en ese. Y si están por venir, que lleguen antes de 2032, por si acaso. Pues mira si vienen, no a lo mejor vienen en el asteroide. Vacío, sí. El día de la lotería de 2032 que nos esto va, sí que es el nos gordo, va a visitar vamos. el meteorito. Eso es ya una casualidad maravillosa. Pero bueno, yo creo, no quiero ser optimista, yo soy bastante optimista en mi vida, pero tal como van las cosas desde, vamos a decir, no quiero decir el causante, pero desde hace 16 días, pues a lo mejor nos extinguimos antes de que llegue el asteroide, no lo sé. Bueno, Carlos, que vaya muy bien estos días en el Congreso. Muchísimas gracias por asomarse a la ventana. Muchas gracias a vosotros por abrir la ventana a estos temas. Un abrazo, Javier, también. Hasta luego, hasta la próxima. Este encuentro de científicos nos da pie para la palabra de hoy, Isaías. Sí, nos la han dejado votando. La palabra del día, con Isaías Lafuente. La palabra es extraterrestre, que es una palabra sencilla pero compuesta, que podría significar dos cosas: nombrar a quien, en términos rajonianos, es muy y mucho terrestre, o a quien vive fuera de la Tierra. Quedó para la segunda, finalmente. No nos consta oficialmente que un extraterrestre haya pisado nuestro planeta, pero sí que tenemos identificado cuándo llegaron al diccionario. Y sorprende ver que la RAE lo recibió a los extraterrestres el mismo año que España acogió los Juegos Olímpicos, o sea, en 1992. Antes solo se habían registrado extraterrestres, pero extraterrestres concretos. Los selenitas llegaron en 1884, los marcianos en 1936, cuando aquí llegó otro marciano, y los alienígenas con los extraterrestres en 1992. Es muy divertido ver cómo los marcianos fueron definidos ya desde el principio como supuestos habitantes de Marte, mientras que los selenitas hasta 1950, con el diccionario en la mano, eran habitantes de la Luna. Nadie dudaba. El académico que definió la palabra por primera vez debía de ser crédulo en la materia. También debemos agradecer a Hollywood que llamase alien al octavo pasajero, nos evitó así llamar alienígenas a los extranjeros, que es lo que fueron, diccionario en mano, desde comienzos del 19 hasta finales del siglo XX. De momento, en esto de nombrar extraterrestres, nos hemos quedado en Marte, con los marcianos, aunque oye, si un día llegasen seres de otros planetas, ya tenemos algunos adjetivos en el diccionario que podrían convertirse en sustantivos para referirnos a ellos: venusiano, jupiterino, mercurial, saturnal, y cuando aterricen, pues tendremos que darles muchas explicaciones sobre por qué a lo largo de la historia hemos decidido que un lunático sea un loco y que sus acciones pues sean marcianadas. No quisiera desde luego estar en esa conversación. Eloy, decías que llevas meses preparando el reto de mañana de conseguir el Guinness de los récords de firmas, entre otras cosas porque pilló la Dana de por medio, ¿no? Creo que lo teníais pensado celebrar. Justo fue en otoño. Sí, en otoño, y fue dos semanas antes la Dana, y bueno, yo también tenía mucha gente afectada de las familiares y eso, y decimos que no era el momento de celebrar nada y nos pusimos a ayudar allí. Estuvo muchos yendo y viniendo de Teca. Yo vivo en Castellón, pero bueno, está al lado. Y nada, y decidimos que no era el momento de celebrar absolutamente nada, y bueno, pues lo pospusimos hasta ahora. Fíjate que ayer se cumplieron 100 días desde que esa Dana devastadora, pues eso, asolara diferentes municipios de Valencia. Y bueno, seguimos asomándonos a Valencia porque todavía quedan muchísimas viviendas, negocios, calles que rehabilitar, y los damnificados. Las entidades sociales que ayudan a los afectados piden por segunda vez que las ayudas no excluyan a nadie, y ese nadie
Son 40.000 personas que estiman vivían en zonas afectadas en situación irregular, que no tenían papeles. Radio Valencia, José Forés Romero, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Podría haber incluso personas muertas en la Dana no contabilizadas por eso mismo, por estar en situación administrativa irregular. Sí, es lo que denuncia Natalia Slepoy de la red Acoge. Puede darse el caso, claro, de personas fallecidas que no figuren en ningún sitio por la ausencia de papeles y de arraigo. Podría ocurrir porque son personas que en muchos casos ni siquiera han podido acceder al empadronamiento por las dificultades y trabas burocráticas que hay para hacer este trámite tan elemental al que cualquier persona, aún en situación administrativa irregular, tiene derecho. Entonces, por esa misma razón y porque a lo mejor son personas que tampoco tenían redes familiares, se desconoce si hay alguna persona que haya sido afectada de esta manera y que no ni siquiera se sepa. Como dice Slepoy, nadie es irregular por gusto. Hablamos en muchos casos de personas dedicadas al cuidado de personas mayores, de trabajadoras del hogar. Muchas han perdido la documentación con la que tramitaban su regularización y nadie les ayuda. Sigue también fuera de las ayudas oficiales. Por eso las entidades que integran el Servicio para la Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica elaboran esos informes para dar cuenta de que por ahí tenemos otro gran problema. Hoy también decíamos, más de 100 días después de las inundaciones, nos gustaría que hicieras una foto de los centros educativos, de los colegios, porque hay algunos colegios, institutos que siguen a la espera de encontrar soluciones para normalizar sus clases. Te voy a poner dos ejemplos, dos centros, el de Berenguer Dalmau de Catarrocha y el Vicente Blasco Ibáñez de Alchinet. Patricia Struck, que es tutora de la ESO y profesora de latín y griego en el Berenguer de Catarrocha, denunciaba a la SER que el alumnado se siente abandonado, descolgado, porque hay una gran diferencia con el resto del alumnado valenciano. Algunos alumnos y alumnas siguen sin tener clases presenciales 3 meses después y esto provoca desmotivación. Las clases online son un problema también para muchas familias, esto ya lo vivimos en su día con la pandemia. Las clases son más o menos deficientes, dificultades hay y claro, hay muchos menores además que no tienen la presencia de un adulto en casa que les acompañe, insisto, como podía ocurrir en la pandemia, y algunos tienen problemas con los propios dispositivos. Ellos se sienten abandonados, se sienten descolgados. Los chavales lo están pasando francamente mal. Han sido castigados porque han pasado una situación muy difícil. Y siguen pasándola porque ellos viven en este pueblo y siguen estando así. Y claro, no tienen esa válvula de escape que es el instituto, que además es un agente socializador y eso de vía de escape, ¿no? También. La tutora da por perdida el curso tras tantos meses online y asegura que el alumnado se juega mucho según la nota que tenga, claro, y han perdido y es posible que no lleguen al mínimo exigible. Y hay otros colegios que no están tan mal, pero que claro, todavía sufren las consecuencias de la Dana. Sí, el otro al que hacía referencia en Alchinet es el Colegio de Infantil y Primaria Vicente Blasco Ibáñez. Ahí sufrieron un tornado, de estos de película. Su directora nos aseguraba que se les reubicó en su día, repartidos por diferentes espacios, retomaron las clases al poco tiempo con cierta normalidad. Actualmente tienen algunos grupos que comparten aulas con las dificultades de ratio que eso implica. La directora también nos contaba que los más pequeños, pues hombre, tienen una capacidad de adaptación que es un ejemplo para los adultos y que las familias lo están pasando peor por las logísticas familiares que han sido modificadas y que es complicado conciliar. Además está el centro ocupacional, los comedores escolares y las actividades extraescolares que ya desde finales de noviembre se pudieron restablecer. Y luego está la Consejería de Educación, claro. ¿Qué dice? Nada, por eso te digo, que dicen, hombre, sí, hemos hecho un gran esfuerzo. Es que eran más de 100 centros afectados y más de 48.000 alumnos sin clases. Y el secretario autonómico de Educación, que se llama Daniel McEvoy, aseguraba que esos 2 casos que hemos contado, que eran bastante peculiares, que la situación es compleja, que en el caso concreto de Alchinet los menores se reubicaron rápidamente y las aulas prefabricadas ya se han licitado. La adjudicación de las prefabricadas para albergar a Alies Berenguer Dalmau en Catarroja con todos sus alumnos juntos también se ha licitado y va a comenzar la instalación en breve. Ahora bien, tengan ustedes en cuenta que tardará unos meses porque es una obra de una complejidad enorme. La complejidad es muy grande. En cuanto a lo de Catarrocha, bueno, pues que los alumnos están reubicados y que están trabajando para recuperar la normalidad.
Gracias, José. A ti, Marta. Un abrazo. Chao. Todavía queda esto, Eloy, para que vuelva a la normalidad. Sí, yo que estoy por ahí continuamente, Sí. pues sobre todo los bajos. Claro, veis lo que es la calle. La calle más o menos va, pero claro, es que todos esos pisos tienen muchos garajes debajo y en esos garajes, cuando entras, es un desolador. ¿Y los ánimos? Bueno, pues la gente al final intenta hacer la vida, ¿no? Intenta volver a seguir. Pero te digo que tú por la calle, aunque veas que por la calle está bien, toda la parte baja, lo que está en subsuelo, eso no está. Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a asomarnos a la Academia de Marta. De temps que je me souvienne, Academia l'utile et l'inutile, de Saberes les Inútiles. bribes qui me reviennent, ne sont que foutaises futiles. Con Marta Fernández. Nous nous reverrons, je crois, peut-être une autre fois. A ver, pasa con las cosas cotidianas que como las vemos todos los días, pues no caemos en toda la historia que tienen detrás. Pero a veces nuestro mundo es como es por esas cosas pequeñas. Claro, fíjate, ahora que hablamos de guerras comerciales, vamos a hablar de un hierbajo que provocó guerras y sentó las bases de un imperio, del Imperio Británico. Era mamá. Está en Londres. Le he pedido que venga mañana a tomar el té. A las mamás británicas no se les habría ocurrido tomar el té de no ser porque la princesa portuguesa Catalina de Braganza contrajo matrimonio con Carlos II de Inglaterra. A ver, la princesa portuguesa había sido casada por poderes con el rey de Inglaterra, así que cuando en 1662 esa pobre mujer llegó al puerto de Portsmouth, no sabía ni cómo era su marido ni cómo era su futuro país, y entonces a ella se le ocurrió pedir una taza de té, porque el té era la bebida de moda en la muy sofisticada Lisboa, pero en Inglaterra no tenían ni idea de qué era eso. Bueno, los más avispados habían visto unas curiosas hojitas muy caras que venían de Oriente en alguna tienda de Londres, pero cuando la princesa preguntó por la taza de cha, casi la toman por loca. ¿Y se quedó sin beber nada? Bueno, no, estamos hablando de ingleses. Le dieron una jarra de cerveza bien calentita, como el té que había pedido, y así pues la apañaron. Es decir, que pensamos que el té siempre ha sido la bebida nacional de Reino Unido, resulta que la descubrieron nuestros vecinos portugueses. No solo eso, sino que pásmate que el afán imperial de Inglaterra en Oriente empezó por los portugueses y por envidia, que es el motor de muchas cosas en esta vida. Porque en 1592 los ingleses capturaron una carraca portuguesa, es decir, un carguero, que se llamaba Madre de Deus, y oh my god lo que llevaba dentro. Había tantos tesoros, tantas perlas, tantas telas y sobre todo tantas especias que los ingleses pensaron, tenemos que ir nosotros a las Indias Orientales a expoliar bien expoliado todo eso. Y eso que cegados por el oro, el brilli de las perlas y el olor embriagador de las especias, ni se fijaron en el té que llevaba el Madre de Deus. ¿Y qué hicieron para arrancar esa aventura imperial? Pues lo que hacen los ingleses en estos casos, pedirle permiso a la reina. En nombre de su majestad, la reina Isabel. Cuidad de mi nombre, vais a desgastarlo. Pues en nombre de su majestad la reina Isabel se pudo crear la Compañía de las Indias Orientales, la de los ingleses porque los holandeses ya tenían la suya y ya habían traído a Europa el té en el año 1610. Pero bueno, estamos descubriendo que al menos en ese momento de la historia el té era de todo menos inglés. Sí, que esto es un fraude y la Compañía Holandesa de las Indias era en aquellos tiempos más poderosa que la inglesa. Fue la primera multinacional de la historia. Tenía 50.000 empleados en todo el mundo en el siglo XVII, que es muy fuerte todo. Para cuando los ingleses se habían organizado, los holandeses ya tenían el monopolio del comercio con China y con Indonesia. Y hasta 1689 Londres no consigue negociar directamente con China. Entonces sí que la Compañía Británica de las Indias Orientales pasa a ser la institución más poderosa del planeta. Todo esto aderezado, claro, por unas guerritas entre los holandeses y los ingleses, por el dominio de los mares y tal, esas cosillas. Y claro, la compañía tenía unos beneficios estratosféricos. Sí. Y eso les permitía fundar ciudades como Calcuta, poner y quitar gobernantes, vender y comprar seres humanos, aplastar levantamientos locales. La compañía tenía un ejército propio que en 1800 llegó a doblar en número al propio ejército británico. Tenían 200.000 soldados a su servicio. Y mientras en las ciudades británicas la gente se iba aficionando más y más al té, que era el motor de todo el negocio. Aunque quizá lo más alucinante es que las famosas guerras del opio del siglo XIX estallaron a causa del té y de la Compañía de las Indias Orientales. ¿Pero qué tenía que ver el opio con el té? Pues todo, porque en el siglo XIX los británicos habían esquilmado sus arcas para luchar contra Napoleón, ya sabéis, y resulta que los chinos solo aceptaban oro y plata como pago para su té. La corona británica mandó a negociar a Lord Macaulay, cargado de artefactos, a China, de relojes, a cajas de música, llevaba autómatas, de todo llevaba el hombre. Pero el emperador chino al verlos dijo:
Los objetos extraños y costosos no me interesan. Poseemos todas las cosas. Vamos, como ahora. Pues sí, exactamente igual. O los ingleses pagaban en lingotes o nada, pero había un producto muy demandado que controlaba férreamente el gobierno chino y que distribuía solo con fines terapéuticos. Y claro, ese producto era el opio. Así que esto de los narcos metiendo mercancía ilegalmente en otro país no es cosa de ahora. Se lo inventó la Compañía Británica de las Indias Orientales para poder sufragar el té. La cosa iba así. A ver, sacaban cantidades ingentes de opio de India. Se lo vendían a los narcotraficantes chinos, que pagaban en plata o en oro. Y con esos buenos lingotes compraban al gobierno chino el té. Y cuando los chinos descubrieron el pastel, pues claro, se acabó el negocio y se declaró la guerra. Ya os avanzo que no les fue bien a los chinos. Perdieron la guerra, perdieron Hong Kong, la Segunda Guerra les fue peor porque los chinos volvieron a perder y tuvieron que legalizar el opio y los británicos se quedaron con el té y ampliaron el imperio hasta el último confín. Tea Earl Grey hot. Tea Earl Grey hot. Tea Earl Grey hot. Tea Earl Grey hot. Bueno, no hasta el último confín del espacio, porque este es Picard de Star Trek, que no sé si os acordáis, que siempre pedía este té con tanta gracia, Earl Grey Hot. Se pasa la serie bebiendo té caliente. No le deis otra variedad que él se enfada muchísimo, Sí. muchísimo. Y mientras que los ingleses se dedicaban a dominar el mercado del té y del opio, ¿qué pasó con los holandeses? Buah, esto sí que mola, porque cuando los holandeses se trajeron el té, también importaron la ceremonia y el servicio de porcelana, que causaba sensación en Europa. Tanto que a mitad del siglo XVII los holandeses importaban 3 millones de tazas de porcelana de China, que es complicado importar tazas de porcelana en aquella época de China. Era carísima y descubrieron que allí estaba el verdadero negocio. Y aquí entra en escena... agarraos, un alquimista que iba por media Europa diciendo que tenía el secreto para producir oro. El rey Augusto el Fuerte de Sajonia le echó el lazo, textualmente, le metió en prisión para que llenara las arcas de oro. No lo consiguió, pero en medio experimento, el alquimista dio con algo más rentable para la época. ¿El qué? Pues Johann Voetger descubrió junto a otro compañero de celda matemático la porcelana blanca, que en principio era una falsificación de la que venía de China, pero que terminó siendo más valiosa que la original. En fin, la porcelana de Delphi, esas cosas, pues la descubrió un señor en una celda. Tanto que si se rompía una taza, salía mejor arreglarla que comprar una taza nueva. Así que ya veis, un sirpe hierbajo, que no nos parece gran cosa, una cosa de todos los días y tal, creó la industria de la porcelana europea, propició la invención del narcotráfico, dejó Hong Kong en manos de los británicos, amó el ejército más grande de la historia, y todo porque a una princesa portuguesa le apeteció tomar una tacita de té antes de conocer al marido. Pues después del té, bueno, tenemos Ubi, tenemos filosofía y a las 6, Rafa. A ver, escucha un momento esto. Vivir del amor, le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor. A mí me habéis dicho que a las 6 de la ventana íbamos a adelantarnos a San Valentín, pero sí, adelantando, dedicando ese espacio a hablar de canciones de amor, pero... A canciones de amor y de desamor. Exacto, también venía ahí en el correo canciones de desamor, y claro, a mí se me vino enseguida a la cabeza esta de Calamaro, No se puede vivir del amor. Seguro que algún oyente también, se lo vamos a preguntar. Desde ya nos pueden sugerir canciones de amor o de desamor en el 900-100-800 y en redes también, en la cuenta de La Ventana en Instagram, en X, en Blue Sky, canciones de amor y de desamor, porque eso vamos a hacer a las 6. Eso es, que nos llamen a partir de ya 900-100-800, que en nuestra Ventana de la Música vamos a hablar de canciones de amor y de desamor. Eloy Moreno, muchísimas gracias, mucha suerte para mañana. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Un abrazo. Benjamín, no te vayas, muy lejos, que vamos a estar por aquí. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Mal y no importa la razón. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es muy fácil perder la razón. No se puede